Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un día más en Espiritualidad Tomando Tierra y compartiendo con la humanidad, con la antigua, la del presente y la nueva, vamos compartiendo la vibración, ¿no? Porque efectivamente si todo es energía, hasta el verbo, es decir, hasta la palabra es energía, nuestro pensamiento, nuestras emociones y todo lo que vamos compartiendo es energía, ¿no? Yo creo que de alguna forma es una aportación hacia adentro y una aportación también hacia afuera para quien libremente lo quiera recibir. Y hoy vamos a hablar de algo que yo cuando me enteré me encantó. Y me encantó porque yo hace años, desde que era mucho más joven que ahora, empecé a saber algo de astrología. Y dice, esto está bien, porque esto es información, ¿no? Pero también desde hace unos años, a través de una pareja que yo tenía, pues di con las constelaciones familiares, ¿no? Y las veces que la hice y que participé, que ahora no os diréis, pues me pareció mágico, ¿no? Me pareció maravilloso, ¿no? Y yo sí que recuerdo de que en un momento determinado pensé, ostras, estas dos herramientas, si se unieran, serían maravilloso, ¿no? Pues esto lo ha conseguido Carmen Varela. Buenas noches, querida Carmen. Feliz noche a todos, feliz día, feliz tarde. Gracias, Juan, por este programa, gracias por invitarnos. Un placer siempre compartir, lo sabes, que me encanta estar aquí contigo de tu mano. Así Sí, que a mí también. bendecida y agradecida. Y bienvenida, querida Beatriz. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros. Y ya ves, esto es sencillamente así de fácil, sencillo. Es una gran conversación entre los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, y es nuestra aportación, no solamente al presente y para nosotros mismos, sino también es una aportación para la humanidad y sobre todo con toda esa profesionalidad y esa gran experiencia que tú tienes. Buenas noches, querida Beatriz. Buenas noches, Juan. Muchas gracias. Hola, Carmen. Buenas noches. Hola, Beatriz. Qué bien. Bueno, pues como yo os decía antes, yo hace muchos años empecé a preguntarme cosas y una de las cosas que me vino como gran regalo fue aprender un poco de que los astros no solamente están ahí para mirarlos hacia las estrellas o hacia el cielo, sino que efectivamente tienen una influencia sobre nosotros y el poder conocer esa serie de influencias, pues nos podía servir para lo que es nuestra vida. Y con el tiempo, como mentor coach, yo he aprendido que al final de todo, información sirve como poder de decidir, ¿no? Y también, como decía antes, pues hace también unos años, a través de una persona muy querida por mí, pues me puse en contacto con las constelaciones familiares, ¿no? Interviniendo y constelándome a mí mismo, que ahora Beatriz no lo explicas un poco para la gente que no lo sepa, ¿no? Y me pareció mágico como que alguien que no te conocía absolutamente de nada, de momento hacía las veces de padre y funcionaba como si hubiese sido o como si fuese tu padre, ¿no? O sea, se monta ahí una especie de teatro que dice, esto lo estoy soñando o no puede ser, ¿no? Así que, querida Carmen, explícanos un poco dentro de lo que es la astrología, eh, cómo la hemos unido a las constelaciones. Sí, mira, el tema es muy interesante porque esto no partió de Beatriz y de mí, esto fue gracias a una persona que, bueno, es cliente de Beatriz, cliente mío de hace muchísimos años y se dio cuenta que a través de su trabajo con la astrología iba a constelar con Beatriz y decía, bueno, pero si esto es lo mismo que me dice la carta natal, la revolución solar, y iba a Beatriz y dice, bueno, si es que esto es lo que yo estoy viendo con Carmen en astrología, entonces... Me dice, Carmen, a mí me gustaría que Beatriz y tú os unierais para constelarme todos estos aspectos que estamos viendo en la revolución solar. Digo, dice, ¿tú crees que se puede hacer? Digo, claro, claro, podemos hacerlo perfectamente. Entonces habló con Beatriz y nada, quedamos los tres y eso fue como, ¿verdad, Beatriz? Como un flechazo. A mí es que me encanta estar con Beatriz. Fue como un flechazo porque enseguida...
nos sentimos muy en resonancia, de vibrar de una forma que todo es muy fluido. Y claro, la astrología y las constelaciones, o sea, desde la astrología tomamos conciencia de un patrón y desde las constelaciones lo liberamos. Sí, Ujú. y además es Es rápido, es eficaz. un trabajo conjunto, ¿no? Claro, es impresionante, sí, sí, es conjunto. Sí, Y sí, no sí. solo liberar y sanar, sino abrirnos a recibir un campo de información tremendo y desconocido, que es el gran poder que tiene el método, ¿no? A los consteladores no nos gusta escuchar que las constelaciones son magia, son sorprendentes, digo yo, Mm. ¿vale? Pero sí que resulta, pues es muy sorprendente cómo la información a través de un representante muestra algo del cliente, de la persona, del consultante, absolutamente desconocido. Y eso ocurre, bueno, lo explica la física cuántica, tiene que ver con los campos mórficos. Yo suelo explicar, al comenzar los talleres, que todos tenemos un banco de datos, unos datos subidos a una nube, porque son muchísimos, y todos esos datos, muchos desconocidos, que pertenecen a nuestro sistema de origen, a los ancestros, a todos los sistemas a los que pertenecemos, esos datos que están almacenados en la nube, al reunirnos un grupo de personas para hacer este trabajo, se ponen en contacto, entran en contacto como si fuera a través de la influencia de una wifi que pone en contacto todos esos datos y ocurre de una forma muy natural, muy sencilla, no hay nada espectacular que hacer, nada difícil, no hay que entrar en trance ni hacemos hipnosis, es todo muy, muy natural, muy, muy sencillo. Entonces, a través de lo que se abre en una constelación, emerge una información inconsciente. Hacemos consciente lo inconsciente y visible lo invisible. Qué bueno. Beatriz, pero en una constelación ¿se puede constelar todo o cuál sería, porque no, nunca hay un solo fin, o sea, cuál sería el fin que nos puede ayudar a constelar? Bueno, siempre hay una motivación de alcanzar una comprensión acerca del origen de un asunto, acerca de conseguir un poco el bienestar cuando hay una situación que te atrapa y has probado muchas terapias, otras disciplinas y sigues en un enredo y saber de dónde vendrá esto, ¿no? Con frecuencia suele ser una de los objetivos estrella de las constelaciones, averiguar cuál es el mensaje de algo que te está, alguna dificultad, algún conflicto de cualquier índole, cuál es el mensaje que hay detrás de eso, cuál es la raíz, cuál es el origen de eso que está pasando. Pero con esa constelación puede deshacer ese conflicto. Todo depende también de la naturaleza del conflicto y de la implicación del consultante. Hay muchos factores que influyen para que ocurra un buen trabajo y algunos de estos factores tienen que ver con la presencia de la persona que va a trabajar, que esté en contacto con su asunto, la voluntad, que quiera hacer algo para cambiar algo de sí, porque a veces viene una persona que lo que quiere es que le confirme su enredo, nada más. Y entonces no va a ninguna parte. Nosotros no empujamos a nadie a que vaya a otro lugar, simplemente le acompañamos a que se dé cuenta de esa información que emerge, dónde está la dificultad y quizás a dar algún pasito para deshacerlo, deshacer ese enredo. Pero ¿cómo es posible, y ahora seguimos con la astrología, querida Carmen, ¿cómo es posible que alguien que no te conoce de nadie y en un momento determinado sale a ser la figura de alguien, aparentemente sienta o funcione como esa persona? Bueno, pues mira, yo afortunadamente he tenido muy buenos maestros, muchos de ellos científicos. Mi principal maestro en constelaciones familiares y sistémicas es Manuel Zapata, que es doctor en medicina y bueno, en astromedicina también, y constelador y experto en terapia regresiva. Es un sabio, que ya te hablaré de él porque merece mucho la pena escucharlo y su sabiduría es infinita. Entonces, si él cuando a mí me enseñó las constelaciones fue el primero, luego me formé con muchos otros y completé mi formación con otras visiones de las constelaciones, pero él, que es científico, decía, ¿por qué ocurre esto? Yo no lo sé,
pero ocurre. Ur- Entonces ya, por más que te podría hablar de los campos mórficos, de Rupert Sheldrake, de la física cuántica, de muchas teorías, pero si los propios científicos dicen sería difícil de entenderlo, lo importante es, bueno, el resultado, ¿no? Lo importante es el resultado. no, experimentarlo uno mismo. Cuando lo experimenta, entonces se da cuenta de que eso ocurre y existe y no es tan importante esforzarse en demostrar científicamente las evidencias. Ocurre, pues, porque sí, pero bueno, hay metáforas y hay historias muy lindas en la naturaleza, ¿no? En la propia biología de los animales y donde explican que las especies van evolucionando en una parte del mundo y esa información le llega a otra parte del mundo y no han tenido contacto entre ellos. O sea, esa información está en Está, algún, está ahí, no ¿no? espacio y no tiempo, está todo al mismo tiempo, sí. Y Sí, de alguna forma se descodifica. Se puede sí, Ujú. descodificar a través de un patrón de una carta natal, de una revolución solar, etcétera, como se descodifica a través de las constelaciones familiares. O sea, el campo de información está y lo que se hace es una descodificación, claro. porque todo está codificado de una forma. Claro, por eso Carmen, te iba a preguntar, ya tenemos una carta astral, que bueno, yo creo que ya la mayoría de la gente lo sabe, pero por si acaso lo decimos, fecha de nacimiento, lugar donde hemos nacido y hora Exacta, please. exacta, exacta, Por ¿no? favor, que sea exacta. Exacta, ¿no? Que normalmente lo podemos pedir en el registro civil, ¿no? Que suele, a no ser que alguien, el que lo escribiese, se lo inventara o el padre, sobre todo antiguamente el padre el que iba a registrar y a lo mejor no se acordaba ni de la hora y decía cualquiera, pero más o menos esto es importante. Pero Sí. ya una vez que tenemos la carta astral, que si quieren saber mucho más, que se pongan en contacto contigo, que verdaderamente es maravilloso porque para mí la vida, como he dicho antes, tomar decisiones, cuanto más información tengas y más experiencia, más te vas a acercar a lo que corresponde, ¿no? Pero efectivamente, a través de tener ya una carta astral, uno una vez que tiene toda esa información, puede gestionar su vida dependiendo de uno mismo. Como tú bien sabes, la astrología humanista nos enseña un camino de autoconocimiento. O sea, yo creo que esa es la nos trae una observación, una autoobservación. Yo creo que cuando la persona toma conciencia de algo, si sigue repitiéndolo, se está engañando a sí misma. Nadie la está engañando, se engaña a ella a sí misma porque ya ha tomado conciencia. Ahora, una vez que ella ha tomado conciencia, hay que seguir trabajándolo, ¿sí? Sí, Porque ya sí. sabemos que el trabajo es ascensional, ¿sí? Es circular, desde la carta natal es circular y ascensional, es decir, cada vez que cerramos un ciclo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una carta de cumpleaños, cumpleaños, cerramos un ciclo por un planeta, por lo que sea, yo puedo seguir en la jaula del hámster dando vuelta y no ir hacia ningún lado, o bien puedo, ¿sí? Dar ese salto cuántico, ese salto de conciencia, darme cuenta y trabajarlo y que esa rueda ascensional vaya hacia arriba, ¿sí? Mm. Entonces, yo lo que creo es que cuando tú lo ves ya no te puedes engañar más. Ahora, que tú hagas ya después con esa Claro, información, luego existe el libre albedrío, ¿no? En el cual claro. tenemos la información, lo hemos trabajado a través de la astrología o de las constelaciones familiares, o como lo vamos a hacer uniendo, no sé si se le puede llamar herramientas o cómo le llamáis vosotras, pero uniendo estas dos A mí me gusta más la palabra disciplina. disciplinas, muy bien. Mm. Y tú, Beatriz, Método también, sí, disciplinas, métodos, método, método. herramientas, recursos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, porque yo creo que de lo que se trata, yo creo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido que cuando ya nos ha pasado algo y encima lo hemos repetido, pensamos, en un momento de esos de lucidez o de meditación, decimos, ay, si yo hubiese sabido todo esto,
hubiese funcionado de otra manera, ¿no? Aunque me Mm. imagino que a veces la experiencia la tenemos que tener o determinadas vivencias tenemos que pasar por ahí, pues seguramente para aprender o también para gestionar a lo mejor algo kármico o algo energético o algo de familiares antiguos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad de que muchas veces, si fuésemos mucho más conscientes de efectivamente qué es lo que tenemos a favor o lo que tenemos en contra, y eso a través de astrología yo sí que lo tengo muy claro que lo podemos saber, y sobre todo con profesionales como tú, la vida cambia, ¿no? De todas formas, Juan, yo creo que el tema del autoconocimiento nunca acaba, porque la vida te va trayendo circunstancias, experiencias nuevas que todos tenemos que interactuar con esa experiencia que bueno, que no sabemos cómo vamos a resolverla o a tratarla o a integrarla eh, hasta que no nos encontramos con esa experiencia. Entonces, realmente muchas veces te dice, ay, pero si yo creía que esto yo ya lo tenía ya resuelto, ¿no? Pero por eso te digo que el trabajo es ascensional y circular, ¿sí? Porque hay que darle una vueltica más a eso, ¿no? Hay que ir a lo mejor más profundo. Sí, hemos visto una parte, pero hay que ir más profundo porque ahí hay una información que todavía no hemos ni siquiera visto, Sí, ¿sí? sí. O una emoción gobernante que está ahí, eh, que todavía no se ha llegado a ella. Ujú. Entonces yo creo que nunca una se termina de conocer, pero Sí, sí que es necesario estar consciente que hemos elegido un camino de autoconocimiento, sí, sí. ¿sí? Y también para mí, por lo menos, de estar más en paz con una misma, ¿sí? Entonces, Bueno, con eso podemos estar ir en paz funcionando. y disfrutar de ello. Sí, Y yo creo también, Carmen, que esto del autoconocimiento tiene mucho que ver con las capas. Vamos abriendo capas y llegando a lo profundo poquito a poco. Unas veces con una disciplina, otras veces con otra herramienta, vas tocando con lo que duele, abriendo, liberándote, soltando. Y a veces un trabajo anterior te prepara para un trabajo posterior, más Claro, complicado, claro. más profundo. Sí, Beatriz, ¿constelar podría ser desnudarse ante sí mismo? Eh, pues no lo sé, parece muy ambicioso ese propósito, pero te lo digo porque cada vez que entramos abrimos una constelación, procuramos que concretar mucho, entrar con un asunto Muy muy concreto. concreto. Luego se abre todo y ves una panorámica completa, ¿eh? Yo suelo decir que constelar es asomarse a una ventana donde ves tu realidad en modo panorámico. Cuando estamos enredados con un asunto, solemos limitar mucho la visión y la panorámica te da una amplitud. Entonces, si te ves a ti dentro de todos esos sistemas a los que perteneces, con todos los conflictos, con todas las personas o incluso con tus partes internas que están en conflicto, pues estás viendo mucho más de lo que normalmente ves, ¿no? Pero no solo en tu interior. Por eso de desnudarse, ¿no? No solo te estás viendo a ti, sino que estás viendo el conjunto. Entonces es un poquito complejo y al mismo tiempo tampoco hay que poner como tantas expectativas en una constelación, porque es una oportunidad para ver tu vida de otra forma, pero no podemos pretender que en un tipo de terapia breve, como suele ser una sesión de constelaciones, puedas resolver muchas cosas. Vas concretando. Lo que sí es sorprendente, y esto es lo fascinante de esta herramienta, es la profundidad con la que se llega a ese punto nuevo que te llevas a esa mirada. Hay como una solemnidad, bueno, también depende, ¿no?, del acompañamiento de la persona que facilite, pero mm, a mí me gusta crear un entorno donde cuando uno está tomando contacto con su asunto, sienta que está totalmente en la profundidad de su asunto, totalmente presente en contacto con su dolor y también en contacto con la solución. Por eso te lleva una mirada nueva. Sí, sí.
Es decir, que hay una serie de descubrimientos que uno a lo mejor no sabe ni de sí mismo ni de su familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esa es la aportación magnífica de querer asomarse a lo que no conocemos, que, que es, ¿no? Y en esta fusión que hemos hecho con la astrología, pues hay muchos aspectos que la sabiduría de la astrología te lo pone delante y en una constelación se confirma que eso es así, que viene de esta manera y entonces te lo llevas en 3D puesto, te lo llevas en tu cuerpo, te lo llevas con las sensaciones. Date cuenta que el hecho de trabajar con representantes eh, lo que te facilita es la configuración. Estás físicamente otras personas trabajando para ti, para ponerte en contacto con tu asunto. Entonces, y tú estás sentado al lado del facilitador, generalmente viendo tu vida delante tuya. Ujú. Y Eso esto, es, sí, ibas a decir, Beatriz. no, que es Sí. sorprendente y es muy revelador, porque ahí se despliega una serie de situaciones y conductas, sensaciones Mm, que cuando estás solo contigo, con tu asunto, no percibes, ¿no? qué bien. Carmen, entonces lo que hacéis de alguna manera es como si pusierais a la persona y su carta astral y a partir de ahí constelar, ¿no? Claro, es que realmente es ver la carta natal en 3D. En 3D. ¿Sí? Es verla, ver cómo el movimiento de los planetas en tu carta natal, o sea, porque una cosa está muy clara cómo funciona en la carta natal, pero después la persona tiene se identifica más con un aspecto suyo y con otro no. Entonces se puede ver cómo esta persona proyecta, niega o sobrecompensa esos aspectos, ¿no? Y también una cosa muy interesante, las distancias internas, es decir, esto se ve, por ejemplo, de una forma muy básica con los elementos, fuego, tierra, agua y aire. Si yo, por ejemplo, tengo en mi carta fuego y tierra, que ya sabemos que son antagónicos, como energías, son antagónicos, pues puede ser que yo me identifique más con el fuego y que la tierra sea algo que me viene, pues por, digamos, de alguna forma la familia, hay personas que son de tierra o circunstancias que son de elemento tierra que de alguna forma yo tengo que ir interactuando con ellos y aprendiendo. Entonces, en una constelación, o sea, yo sé cómo es no, intento ver cómo es la carta natal porque esto es, ya sabemos que es un conocimiento Amplísimo. infinito, o sea, de lo poquito que puedo ver, cuando llegamos a las constelaciones, es que lo más sorprendente, y esto es lo que me ha fascinado, es que a lo mejor, aunque sea un trígono, que es un aspecto fácil, la persona no está para nada identificada ni ha integrado ese aspecto fácil en su vida. Entonces, ese aspecto fácil en su vida le puede ayudar mucho a ver otros asuntos que son más tensos, que es lo que hacemos con, Beatriz y yo. Vamos a sacar Júpiter, que Júpiter normalmente, aunque ya sabemos que Júpiter amplifica todo lo que toca, pero normalmente Júpiter es un benefactor y ayuda mucho a que, digamos, la persona pueda tomar contacto con una parte de sí más fluida, más cómoda, ¿verdad, Beatriz? ¿Te Y acuerdas? además lo hemos hecho varias veces en varias constelaciones, hemos incorporado, normalmente lo hacemos constelaciones ciegas, donde no decimos al representante lo que representa. En alguna ocasión sí, pero para no condicionarse y simplemente estar en contacto con el cuerpo, con las sensaciones, y todo el mundo va entrando en resonancia cuando participa, ¿no? Y entonces es curiosísimo cómo empieza a cambiar totalmente la energía de la constelación, cuando había como un enredo, una densidad, un atasco, llega Júpiter y empieza a poner ahí orden en todo. Se ve claramente que era el que ayuda, ¿no? De todas formas, cuando has comenzado, Juan, a preguntarle a Carmen si lo que hacemos era poner la carta natal y empezar a constelar, en una carta, como bien sabes, hay muchísima información. No es posible abrir y empezar a verlo todo. Eso es una barbaridad. Entraríamos en shock. Entonces lo que hemos hecho es ir poquito a poco. De hecho, hasta ahora los 4 talleres que hemos hecho, que han sido talleres de un día, de 8 horas, desde en diciembre, hemos hecho en enero 2 y en febrero uno en diciembre.
¿no? Dos en enero, Ujú. sí, 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 y así. uno en febrero. Hemos hecho distintas propuestas para hacer como degustaciones de aspectos astrológicos, moverlo dentro de una constelación, ver qué aporte da el método de la constelación a la astrología en el autoconocimiento. Y empezamos con, pues, bueno, con el planteamiento de Carmen, que ahora lo comentará, de la era de Acuario, y comenzamos, por ejemplo, a hacer una dinámica donde una persona, yo le decía internamente, como hago en constelaciones, lo decía sin decirlo en voz alta. Internamente le digo, tú representas la era de Acuario, y lo ponía ahí en medio y le decíamos a cada uno que si sentía la necesidad, le apetecía entrar, que entrase en el espacio de la constelación y se moviera como sintiera. Y eso, bueno, dio muchísima información. En otra ocasión hicimos varias dinámicas de a tres, de tres en tres, se ponían en grupos pequeñitos, y entonces ponemos el sol, la luna y tú, ¿no? Entonces ahí sí, no recuerdo si nos poníamos como una pegatina o les dábamos unos papelitos. Y entonces decía, yo soy yo, tú eres mi sol y tú eres mi luna, pero a lo mejor le poníamos la intención nosotros, y no, claro, lo hacíamos con números, El elegiros número uno, uno, dos dos y y tres. tres. Sí. Exacto. Y yo le decía, el uno trabajas para ti, y yo le voy a poner la intención al 2 y al 3. Y entonces era tu sol y tu luna para el uno. Y en ese momento, 5 minutitos de contacto con las sensaciones, había un cambio, luego iban todos rotando, pasando por los distintos aspectos. En otra ocasión pusimos dinámicas de a dos, la era de Acuario y yo. Luego, bueno, así hicimos, luego otro día constelamos los planetas Plutón en transpersonales. Acuario, Sí. ¿te acuerdas? Ujú. Plutón en Acuario. Sí. Decir Entonces, que se puede bueno, constelar, se puede trabajar eh, con los dos métodos, cosas concretas o momentos que estamos viviendo o con momentos que cada uno esté viviendo, ¿no? Sí, sí. aspectos del que quieras, lo que quieras abrir, pero que has dicho al comienzo como que hemos conseguido fusionar estas dos disciplinas, y eso no es así, porque esto yo no tengo contacto con personas que lo hacen, no lo conozco, salvo con mi maestro que, como te dije antes, me enseñó no solo constelaciones, sino años después astrología arquetípica. Él hace, no es la astrología humanista, sino la arquetípica, pero como él es constelador, hizo, bueno, pues desplegamos constelaciones con los arquetipos de Jung, y él, bueno, no sé si conoce Sí, el libro del Simbolón y las cartas, entonces que están asociadas con los planetas. Tengo por aquí el libro, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, aunque yo también hago constelaciones arquetípicas puntualmente, pero este trabajo que hemos hecho Carmen y yo es diferente. sí, sí. Pero yo sí sabía que se abría una constelación donde ponía a los representantes, en vez de ser el padre, la madre, el hijo, el trabajo, no sé, el duelo, lo que fuera, pues poníamos los planetas o las casas o lo que hemos hecho nosotros. En otra ocasión hemos constelado los elementos también, ¿no? Qué Yo bueno. sabía que era posible, que eso iba a salir bien. Lo que no sabíamos es cómo nos íbamos a compaginar Carmen y yo, porque mi maestro tiene toda la sabiduría de la astrología y toda de las constelaciones, y él lo hace todo magníficamente, pero al tener nosotras cada una especialidad, pues ahí esta fusión era como, no sabíamos Es cómo iba a una salir. fusión que efectivamente ya os ha dado una serie de resultados porque habéis hecho ya varios talleres. Esto también es experiencia. Y Carmen, todo este trabajo puede también tener efecto dominó. En el momento en que se toma conciencia de algo, por supuesto que sí, eso tiene un efecto, ¿sí? Y después, como todos estamos dentro de un campo vibratorio, lo que yo esté vibrando es algo que de alguna forma se pone en contacto con la vibración del campo en el que yo comparto, la familia, los amigos, y por supuesto las vibraciones cuando entran en contacto una con otra hay una sinergia, hay una alquimia. O sea pues totalmente, ¿no? El trabajo es individual y colectivo a la vez, las dos cosas. Sí. Vale. Y a nivel individual, aunque yo sé que son cientos de cosas, para gente que nos está escuchando y para que quiera ponerse en contacto con vosotras, decidme 5 o 6 cosas concretas que podrían trabajar. Uf.
Es que, mira, por ejemplo, podemos trabajar un aspecto tenso con Saturno, ¿vale? Saturno es un planeta que nos lleva a, eh, digamos que lo vivimos como la autoridad, ¿no? La autoridad puede estar proyectada en una figura de un padre, en una figura de un esposo, en una figura de una madre, o bien puede estar integrada, claro. Normalmente el tema de Saturno es un planeta que cuesta bastante integrarlo porque además tiene un tiempo, ¿sí? Saturno también es Cronos, es el señor del tiempo. Entonces es un planeta que tarda un tiempo en integrar lo que es uno como autoridad, ¿no? El que tenga el poder sobre la vida de uno mismo. Cuando hay un aspecto Saturno-Sol, Saturno-Luna, esto marca muchísimo a la persona, ¿vale? Mm. Porque a la persona le cuesta mucho más trabajo lo que es integrar quién es, o también se puede sentir con la Luna un tanto frustrada, con carencias emocionales, como también con falta de cariño. Entonces, esto se puede constelar perfectamente el aspecto Saturno-Sol o el Claro, aspecto pero Saturno-Luna. eso me lleva a la pregunta de que seguro que hay personas que no saben astrología o que no saben qué son las constelaciones familiares y estas personas pueden asistir a vuestro próximo taller, que ahora diremos cuándo es. Verá, desde la astrología, importante es tomar conciencia, ¿sí? Sí. Es un camino de autoconocimiento. Entonces, lo interesante es primero que la persona se conozca o vea su carta natal y vea toda esa Su energía. carta natal sí, pero yo tengo delante la carta astral porque me la has hecho tú, pero no tengo ni idea de astrología. ¿Puedo ir a solucionar o a intentar solucionar mis temas? Claro, porque lo que ha resonado contigo no es quizás la disciplina de la astrología, pero sí lo que la astrología ha revelado. Entonces, ahí, al tomar tu conciencia con esa parte tuya que a lo mejor es un tanto frustrante, que tiene un tema, por ejemplo, con Saturno Sol, con el padre, pues eso te puede llevar a constelar eso que ha resonado en ti, sepas Claro, o no sepas de astrología. claro, Por claro, claro. ejemplo, el otro día constelamos la pareja cósmica, Venus y Marte, y ahí salió el asunto de pareja, también la herida, constelamos a Quirón. Entonces, ¿quién no tiene una herida de rechazo, de abandono? Todos estamos heridos, ¿no? Entonces, alguna persona pues trabajó la herida y pusimos un representante por Quirón, otro por el origen de la herida, luego fuimos sacando, no recuerdo, a Plutón, ¿no? En un Sí. momento dado sacamos otros elementos, no solamente los astrológicos, ¿no? Estábamos viendo cómo se va desarrollando la constelación y le digo, Carmen, ¿qué te parece que saquemos ahora? Y ella me va sugiriendo algún aspecto astrológico, algún planeta o algún recurso. Dice, mira, claro, y ella tiene la información de cada uno y está con todas las cartas de cada uno delante. Dice, claro, porque ella tiene un trígono, tiene una cuadratura y esto le está pasando por esto. Y entonces me da ideas a mí para sacar otro elemento que yo suelo incorporar en una La constelación que constelación. pueda ayudar a dar un pasito más a desvelar, a ampliar esta mirada. Entonces, con los recursos de la astrología y los de las constelaciones, vamos trabajando cualquier aspecto que te mueva en la vida, Sí, ¿no? sí, sí, De cualquier hecho, cuestión. aunque el otro, hasta ahora en los talleres que hemos hecho, hemos trabajado dinámicas y aspectos generales, sí hemos hecho alguna constelación concreta con algunas personas. Y la idea, lo ideal es que hasta ahora no hemos tenido todo el tiempo que se necesita para eso, es poder trabajar cada uno el asunto en profundidad que más le preocupa o le atañe, que más tiene presente. Y entonces sí haremos como un despliegue un poquito mayor de lo Mayor. que hemos hecho hasta ahora, que era como demo o degustaciones de Ujú. aspectos. Y cuando hemos visto que la fusión se da con mucha facilidad y resulta realmente que son dos herramientas que se complementan muy bien y se enriquece, lo que surge pues es como muy fácil y muy claro que lo que va a surgir va a servir. Vamos, está sirviendo. A ver, yo es que vuestra unión la veo como una gran solución y solución a situaciones y a personas y a vivencias o a emociones
que la gente de ahí fuera vive y sufre, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, que quiero constelar o quiero ver mi carta astral. ¿Qué me pasa? Que siempre me cojo parejas que me ocurre X cosas y al final termino como siempre, mal, con el corazón roto, etcétera, ¿no? Es decir, poniéndolo como ejemplo, ¿esto se podría ver a través de vosotras? Totalmente. Perfectamente, perfectamente. De hecho, lo vemos. Claro, y además, Juan, no solamente, fíjate, no solamente algo en la carta natal, sino un tránsito. Ahora Sí. mismo está Plutón en Acuario y Mm, claro, todas las personas que son de Leo, de Tauro y de Escorpio están pues más llamadas a un despertar, ¿sí? A una muerte y una transformación por esa cruz fija, ¿no? Que es Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Entonces, por ejemplo, yo tengo una clienta que tiene ahora mismo Plutón encima de su luna y le está pasando una serie de cosas que ella quiere profundizar más en eso, pues perfecto. Por ejemplo, Beatriz, pues consideraría eso que está pasando con Luna-Plutón en tránsito. Un aspecto de la revolución solar también se puede, o de una sinastría. O sea, que es que hay, es que es algo infinito. mm. Lo que sí es verdad lo que dice Beatriz, ¿no? Que dentro de una hora o 2 horas que hay, pues hay que coger los aspectos más relevantes y más importantes en ese momento para la persona, que puede ser un tema de pareja, un tema de salud, un tema De de trabajo. laboral. De trabajo, ¿no? No sé lo que me pasa, que trabajo mucho, pero nunca tengo dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Totalmente constelable. Y lo que ocurre es no solo que la complementariedad de estas dos disciplinas es fácil y se aportan mutuamente una a la otra, sino que cuando se unen dos disciplinas profundas y potentes como estas dos, no es uno más uno, no se suma, se multiplica. Y eso hay otras fusiones que yo ya hago, que muchos consteladores tenemos otras formaciones paralelas y de pronto pues utilizar recursos gestálticos de programación neurolingüística o sobre todo las regresiones, que es lo que me está surgiendo ahora en las constelaciones, pues hace que el efecto de las dos disciplinas juntas sean muy sorprendentes. De hecho, sin buscarlo, nos ha pasado, ¿verdad, Carmen? En la última sesión donde estábamos haciendo constelaciones y astrología y surgió una regresión. Entonces, bueno, pues se acompañó a la persona en ese movimiento, en esa información, a vivir, a experimentar lo que estaba mostrando el alma, porque al final es el trabajo del alma con distintos trajes es el mismo trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se suman, o sea, se unen estas disciplinas, se multiplican los efectos. Es como más potente, más profundo, más claro y se llega a una información insospechada. Es algo que no vas buscando, pero aparece. Parece. Beatriz, en la constelación también podemos ver que lo que me está ocurriendo es un peso que viene de mis ancestros. Claro, sí, sí, sí. Normalmente podemos buscar elementos de apoyo para concretar, a ver el origen, ¿no? De ese peso. Y entonces cuando yo a veces pongo un personaje por el origen, otro o por el mensaje de este conflicto, y ese personaje entra en esa dinámica, en esa energía que parece, oye, y entonces ya le haces preguntas, ¿le ocurrió algo a algún familiar tuyo, algún antepasado? ¿Y sabes qué ocurrió? Entonces los personajes muestran una energía y tú le vas como indagando más, profundizando en la entrevista con la persona hasta explorar todos los aspectos que está mostrando ese representante y a veces se ponen dos o tres representantes como por distintas opciones, a ver si esto es de un asunto de la infancia o es de un antepasado o es de su sistema de origen o es de una vida pasada y entonces aparece con mucha facilidad esa información también. Y una vez que damos con ellos se puede disolver. Bueno, eso, cada constelación es un mundo. Sí. Entonces, hay muchos factores. A veces no tenemos permiso cuando hay un secreto.
a veces no hay permiso para explorar eso y hay que dejarlo ahí. Todo depende de si es un asunto del cliente y el cliente está preparado, entonces aparece más información y muchas veces las constelaciones van solas. Nos ha pasado alguna vez que hemos dicho, digo, me encantan estas constelaciones donde no hay que intervenir, simplemente somos testigos de algo que está sucediendo. Y es maravilloso, ¿no? Porque se da el movimiento y la sanación espontánea en un montón de dinámicas y de situaciones. Entonces sí, se resuelven y se disuelven muchos enredos, pero no siempre, no todo, depende mucho de si está preparada la persona, si quiere y si está en su mano también. Claro. Como darse el permiso para que haya un cambio, porque a veces estamos atrapados en situaciones y es el destino y hay que vivirlas así. Sí, Y sí, a lo sí. mejor la constelación muestra eso, Mm. Es que, precioso que ver las sanaciones espontáneas que hemos visto Beatriz y yo en Astro Costela. Es algo que es muy liberador, muy sanador. La Claro, persona cambia, porque cambia Carmen, completamente. si yo en un momento determinado sé que algo que me suele ocurrir, que no tiene nada que ver con lo que yo pienso, pero me ocurre, y eso me viene de mis ancestros, el tomar conciencia y mandarle una, no sé, si mandarle una buena vibración hacia ese ser o hacia esa situación, puede sanar y deshacer eso que me ocurre que no quiero que me vuelva a ocurrir, ¿no? generalmente lo que hacemos con la información que viene de los ancestros es reconocer, mirar, verlo, mirarlo. Simplemente se necesita que lo incluya, ¿eh? Porque es la exclusión lo que trae muchos de los problemas. Simplemente mirarlo, verlo y dejarlo ahí donde ocurrió. Es decir, sí lo veo, fue difícil para vosotros, pero eso os pertenece a vosotros, que sois los grandes. Yo lo dejo con vosotros, pero lo honro y como recordar, ¿no? Recordar que fueron tiempos difíciles, que pasaron cosas tremendas, pero decir, yo soy el pequeño, soy la pequeña, no puedo llevar esta carga, lo dejo con vosotros. Y simplemente es como un ritual donde se dice una frase sanadora que a lo mejor yo propongo en un momento determinado o que la persona siente y lo dice también espontáneamente y se puede dejar ahí donde ocurrió lo que no es suyo, lo que no pertenece, ¿no? Y esto también tiene que ver con ordenar, con los órdenes del amor, que son las leyes sistémicas que nos desveló Bert Hellinger, pero Mm, que en Astrocostela no estamos tan pendientes de los órdenes del amor como de los aspectos que necesita el alma de la persona para transitar. Y ponemos el foco de atención en el método de la constelación, en cómo abrimos el espacio, que es un espacio sagrado donde se van a dar unos movimientos del alma, unos movimientos inconscientes. Y entonces trabajamos con los aspectos que necesita la persona. Si en algún momento dado aparece uno de estos desórdenes evidentes, pues lo hacemos, pero no es la finalidad de no, este la tipo final. de taller en concreto. Sí. Carmen, y todo esto también lo podemos ver en astrología, en mi carta astral, pues esto me suele ocurrir y me puede ocurrir o lo tengo de atrás como consecuencia de... Sí, 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 verá, la información en la carta natal, hay una información, vuelvo a decir, que es algo infinito, ¿no? Pero hay tres casas de memoria, que son las 12, la 4 y la 8, en la cual ahí hay movimientos inconscientes en que están más conectados con el linaje, están más conectados con los ancestros, con traumas que a lo mejor vienen más desde la infancia y según la energía que hay en cada casa, según los planetas que hay en cada casa, los aspectos que hay ahí, se puede ver temas de linaje, temas de incluso de vidas pasadas, temas de traumas infantiles y todo esto. Claro, al sacarlo a la luz y constelarlo, pues es muy, muy revelador y también, pues, para mí es muy liberador, ¿no? Qué bueno. Carmen, igual que hay agricultores que esperan a una fecha y una concreta para sembrar, también a través de la astrología nos puede servir para esperar a determinadas fechas para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Sí, por ejemplo, ahora mismo está Venus retrógrado, o sea, todas las personas que hayan iniciado una relación en estos días o que hayan dejado una relación en estos días,
eso va a estar en revisión, va a estar, digamos, la persona, de alguna forma, la energía disponible es hacia adentro, no es hacia afuera, ¿no? Ya después llegará el momento en que cuando Venus ya pase a estacionaria y después a directa, con que esa energía arrancará con aquello que nosotros hemos estado reflexionando, revisando, sintiendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, bueno, yo no, un montón de astrólogos nos recomiendan, por ejemplo, empezar una relación cuando está Venus retrógrado, ¿vale? Porque ¿Así? eso está dado a revisión, ¿no? A lo mejor se empieza con mucho ímpetu, pero después no es tanto como lo Es que... decir, También, que no claro, deberíamos, ¿no? verá, no es recomendable. O sea, Ah, vale, aquí vale. cada uno tiene su capacidad de decisión, su libre ¿Y cuándo albedrío. termina de ser retrógrado? Para la Eh, gente que nos está escuchando, Ahora mismo no recuerdo es- la fecha, pero creo que, vale. vamos, Que habrá gente que dirá, vaya, este que me ha gustado o esta que me ha gustado, tengo ahora que esperar. ¿Cuánto tiempo tengo bueno, que esperar para...? eso sí se quiere, Juan, eso sí se quiere, ¿sí? Pero normalmente la energía que está disponible de un momento a otro nos hará reevaluar y revisar qué está ocurriendo con esa relación, ¿sí? Porque ha empezado no con algo, con un movimiento hacia afuera, sino con un movimiento hacia Hacia adentro. adentro. O sea, en astrología hay que mirar energía, ¿sí? Y movimiento, ¿sí? El movimiento hacia afuera es un movimiento hacia adentro, ¿sí? Aunque sea de una Venus en Aries, como está ahora. Por ejemplo, el día 15 ya está Mercurio en Aries, ya está estacionario ya para estar retrógrado hasta abril. ¿Qué va a pasar? Que bueno, que ahora mismo hay una energía a la hora de hablar y de comunicar un tanto invasiva, ¿sí? Porque la energía de Aries es que no tiene filtro. Aries es una energía que suelta lo primero que siente y es impulsiva, es impaciente. Y esta energía está para todos. Sí, sí, sí. Dependiendo de la carta natal de cada Cada uno, uno. afectará más, afectará menos, te darás más cuenta, te darás menos cuenta, pero esta energía está disponible para todos. Si yo soy consciente de esto, puedo conectar en meditación, puedo conectar buscando mi centro, buscando esa energía a través de colores y de cosas, pero puedo conectar con esa energía y utilizarla para mi día a día, Sí, sí, que eso es sí. una cosa que tiene muy buena la astrología, Muy ¿no? bueno. Sí, Que nos claro. ayuda a evolucionar y a crecer. Muy bien. Es muy Ah, extenso este tema, sí, Juan, sí, muy sí. No, no. extenso. Pues tenemos para más de un programa. Bueno, pero como estamos más o menos terminando, habéis hecho ya varios talleres. Beatriz, ¿alguna experiencia que quieras compartir que habéis tenido con las personas que nos están escuchando? Bueno, muchas, pero te digo que he rescatado algunos testimonios de algunas personas y son fascinantes, pero que no soy capaz de repetirla con el mismo Bueno, entusiasmo con el que me lo han transmitido a mí, ¿no? por encima. Eh, sí, mira, por ejemplo, bueno, hay algunas personas que dicen que, bueno, que es un trabajo bellísimo, que hay una combinación fantástica, que es una experiencia muy gratificante que, por ejemplo, esto que me decía, fíjate, era en una dinámica donde había una persona que era la pareja cósmica, en una, ¿verdad, Carmen? Porque lo pusimos por separado, Venus y Marte, y luego pusimos a una sola. Y ahí se dio una sanación espontánea en varias personas, y el testimonio de una de ellas dice... ha sido precioso, hermoso. He sentido esta dinámica, con esta dinámica que solo podía llegar a los demás si antes formaba uno con mi pareja cósmica. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino en mí. Sentir ese amor en el abrazo a la representante de aquel momento, después de rendirme, no tiene palabras. Y por todo lo demás, bueno, ya sigue un poco más extenso, ¿no? Pero es como que causa muchísima emoción estar dentro de una constelación donde se está moviendo la energía de una forma muy particular y sin tú saber ni lo que representa, sí sabes las emociones en las que está, la vibración que tiene al comenzar.
la constelación y al terminar, ¿no? Cómo cambia la mirada del atrapamiento que hay al comienzo. Sí que trabajamos un caso de maltrato, ¿verdad? Que había Sí. esto de la herida y hubo una evolución tremenda. No sé si Carmen quizá puede recordar, aquí pusimos, creo que Quirón, ¿no? Fue que El- tenía Plutón en el ascendente y tenía Marte, Marte-Mercurio en casa 12 mal aspectado. Entonces, esta persona, o sea, cuando ella estaba en el útero de su madre, la madre recibió maltratos físicos y Psicológico, verbales, sí, verbales, y la sí. persona en el útero también los recibía. De hecho, recibió patadas y esto, y eso la persona no lo sabía, se vio allí. Carmen tenía esa información, me lo había comentado antes. Cuando yo le puse a una persona la intención de el origen de la herida y se puso en posición fetal y empezó a experimentar una situación muy dolorosa, muy crítica, o sea, es como diciendo, pero esto, o sea, él me acabas de contar la trama de la película y ahora le doy al botón y la veo. Y entraron inmediatamente, ¿no? Y como esta persona que estaba muy impactada, porque además no era habitual a los talleres, esta persona, bueno, pudimos ver ahí la gestación, creo que hicimos el parto, porque ya acompañamos con regresión, la constelación, se hizo mucho trabajo. Luego, aparte de la madre, creo que aparte de los planetas y esto que participaron, sacamos creo que la gestación, Sí. sacamos a Eh, alguien por la madre y por la imagen interna de la madre, de ella, que tiene todo que ver con lo que estaba sucediendo, ¿no? Al final, esta persona tenía una luz en la expresión de su cara totalmente diferente, estaba muy conmovida, muy impactada, pero totalmente diferente a la energía de tan herida, tan rota, ¿no? Como comenzó a hacer su trabajo. Qué bueno. Bueno, pues tenemos dentro de poco, tenemos un próximo retiro taller, ¿no? Carmen, tú misma háblanos un poco de ello sí, y ahora Beatriz nos dirá cómo ponerse en contacto con vosotras. claro, el taller va a consistir que cada persona que vaya allí constele lo más importante de su carta natal. ¿Sí? Entonces, durante las sesiones y los talleres que hemos tenido ha sido más en conjunto, en grupo, ¿sí? Exceptuando uno o dos, ha sido más en grupo el trabajo, pero ahora el trabajo es más individual. Es Más decir, individual. vamos a constelar esto que para ti es importante, que está en tu carta natal, que está afectando distintas áreas de tu vida. Vamos a constelarlo en un retiro que, claro, vamos a estar 48 horas y evidentemente entonces tenemos tiempo para poder hacerlo. Y eso va a ser el 11, el 10, 11, no, el 11, 12 y 13 de abril. 11, Eso 12 es. y 13 de abril, que es viernes, sábado y domingo. Sí, Sí, seguramente comenzaremos con algunas dinámicas grupales, como porque si mm, vienen personas que, como se han apuntado ya, algunas que no han tenido la experiencia con nosotros en estos 4 talleres que hemos hecho anteriormente, pues haremos dinámicas para soltarse, para saber lo que es representar algo para alguien o estar con tus asuntos, ¿no? Haremos algunas dinámicas entre una constelación y otra. Y lo bueno de estar en un espacio donde dormimos, comemos, trabajamos, descansamos, es que se comparte muchísimo. Entonces, la profundidad a la que se llega en un trabajo como este que hacemos juntas se intensifica cuando estamos aislados de lo cotidiano, de las rutinas de cada uno y estamos allí en convivencia, aparte de que los horarios pues serán más flexibles. Igual descansamos, decimos, ven, dentro de 1 hora o 2 horas volvemos y seguimos trabajando aunque se nos haga de noche, ¿no? Que Entonces, va a haber convivencia, eh, vibración, unidad, bueno, y crear de alguna manera una familia que aunque sea un fin de semana largo, muchas veces seguro por la experiencia queda para siempre, ¿no? sí. queda sin duda, si nada más que es de un día y ya las personas salen diciendo, lo que he vivido aquí, estar con estas personas es algo único, ¿no? Entonces las personas que somos habituales y que repiten son totalmente familia, sí, familia espiritual, familia de almas.
familia de almas. Una maravilla. Mucho Bueno, amor que hay sí, siempre en el grupo. exactamente. Aunque yo en la grabación voy a poner todos los datos vuestros, pero Carmen, cómo se pueden poner en contacto con vosotras? Bueno, pues pueden entrar en www.carmenvarela.es, www.carmenvarela.es y ahí pues conectar conmigo o en mi correo electrónico que es carmenvarela.astrología@gmail.com, carmenvarela.astrología@gmail.com. Fácil. Beatriz, y si se quiere poner en contacto contigo, Pues igualmente en constela.es y también en Beatriz Costela por las redes o Beatriz Constelaciones, que es como me conoce casi todo el mundo. ujú, Y lo que sí es importante, bueno, en el formulario para apuntarse que anda por ahí, es importante que la persona que asista tenga previamente elaborada su carta natal, o bien porque ya la tenga, o se la podría pedir a Carmen que se la haga antes del taller, que ujú, tengan su sesión para que cuando llegue allí sepa de dónde partimos, ¿no? Porque va a ser el referente, el punto de partida para cada uno que tenga su estudio de la carta natal hecho con anterioridad. claro, claro, que vaya ya directamente con los deberes casi hechos. Claro, vamos a eso, vamos Claro, directamente ya vamos a trabajar. a la práctica. Yo tengo muy claro, desde hace ya muchísimos años, que hay que darle valor a tu propia felicidad, ¿no? Hay veces que nos gastamos cuantísimas dineros económicos o en cosas que perduran durante un tiempo y se terminan y ya está. En cambio, no estamos acostumbrados a darle valor a lo que verdaderamente nos puede servir, no solamente a nuestro presente, sino a toda nuestra vida, ¿no? Y yo, por experiencia propia, sí que doy fe de que tanto la astrología como las constelaciones familiares, como determinadas terapias, que no es otra cosa que un trabajo con uno mismo, con una información maravillosa, yo doy fe de que efectivamente la vida no solamente cambia, sino que la puedo vivir de una forma distinta, ¿no? Yo hace mucho tiempo aprendí que hay veces que efectivamente la vida te pone una música y esa es la que hay que bailar, pero yo puedo decidir cómo bailarla y qué bailarla, ¿no? Y ahí es donde interviene pues la profesionalidad como tiene Beatriz y como tiene Carmen, que a través de esa información no solamente se puede transformar nuestra vida, sino que la pueda vivir con más luz, con más claridad y con más yo, ¿no? O sea, retomar el poder de uno mismo. Y yo creo que esto verdaderamente es importante, ¿no? Invierte en ti, porque invertir en ti es invertir en tu felicidad y la felicidad, estamos acostumbrados a que la felicidad sea durable, ¿no? Durante un tiempo. En cambio, la felicidad es un estado personal que se consigue a través de un trabajo personal y con profesionales como vosotras es como verdaderamente se facilita para conseguir ese estado de felicidad y de bienestar personal, tanto físico, mental, emocional como espiritual también. Bueno, Beatriz, no sé si te ha quedado algo en el tintero que te gustaría compartir. Pues no sé, porque como empieza a hablar, puedo estar 3 horas hablando de esto que me entusiasma. No sé, yo creo que esta mirada nuestra de las astroconstelaciones es un aporte más, no es la única ni la mejor, es una más, pero sí que es cierto, y nos lo dicen las personas que han venido a Mm. trabajar con nosotros, que ponemos mucho amor y mucho entusiasmo en lo que hacemos y eso también trasciende, ¿no? Y entonces es un trabajo que en verdad es un placer, es un encuentro de almas y lo que hacemos es un acompañamiento a cada uno y al grupo y es muy gratificante. Muchas gracias por este espacio, Juan. Gracias a ti, Beatriz. Querida Carmen, ¿algo que Pues, se te haya quedado en el tintero? bueno, tú sabes que de este tema Bueno, de todas maneras, podemos hablar un a montón. mí me gustaría, si os parece bien, que antes del próximo, de ese próximo retiro, eh, hagamos otro programa y sobre todo si hay gente que quiere preguntaros algo, que puedan intervenir y preguntarnos cosas, ¿no? Ujú, Yo sí. creo que ahora mismo
la humanidad de ahí fuera aparentemente parece que sea un desastre, pero verdaderamente hay mucha gente que estamos apoyando y aportando una vibración, yo creo que es la de la nueva humanidad, ¿no? Basada en los valores, en la unión y sobre todo en la energía del amor consciente. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando todos en esa dirección, ¿no? Ya no solamente para contrarrestar, sino para ser un punto de luz para que los demás sepan por dónde conseguir ese estado personal. Sí, Carmen. Eso, como dice Beatriz, esto es un tema fascinante y además muy extenso, pero yo sí quiero dar las gracias a Beatriz porque, bueno, me encanta trabajar con ella, que hay una sincronía y una resonancia muy bonita entre las dos. Darte las gracias a ti, Juan, porque me encanta tu espacio, tú lo sabes, que es algo que me gusta muchísimo compartir contigo. Creo que hay muy buena química y a todas las personas que están aquí en este momento y a todos los que nos van a escuchar, muchas gracias. Pues Muchas gracias, Carmen. Te voy a tomar la palabra. Y gracias a ti también. Yo admiro muchísimo tu sabiduría y tu capacidad ¿Qué para tal ella? retener tantos datos que yo eso lo llevo peor. Entonces, esa capacidad que tienes para poner la atención en lo preciso de cada uno, llevándotelo a los aspectos de su carta, que a mí me parece sorprendente que puedas tener toda esa información ahí, esté apareciendo constantemente con tanta precisión, ¿no? Y sí que estamos juntas en esta labor de poner un poquito más de conciencia, ¿no? Ayudar a acompañar, mejor dicho, a las personas a ser más conscientes de cómo estamos en la vida y cómo queremos estar. En eso que has dicho, Juan, te doy la razón, vamos, que estamos todos en lo mismo, cada uno sí. con una herramienta y con lo Bueno, que podamos el aportar. universo nos une y hay que, con precaución, hay que abrir la puerta. Pues muchísimas gracias, querida Beatriz. Gracias por estar aquí. Gracias, querida Carmen. Gracias a todos los que habéis estado aquí presentes en Zoom, los que estáis en Facebook y los que recibiréis o podéis ver la grabación en YouTube. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vosotras no os vayáis y gracias siempre por estar ahí. Gracias, Juan. Gracias, Gracias, Beatriz. Gracias. Gracias a todos. gracias a Gracias. vosotros.